Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, Voz Imagen de la Sociedad Civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo. Le agradezco a usted que nos sintonice en este programa. También a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Dicen que lo prometido es deuda. Y tenemos el honor de contar con el doctor Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad de Guerrero, pero también expresidente, bueno, vamos a decir que presidente de la Comisión de la Verdad en Guerrero. Sí, ¿Verdad? Porque será, no hay otra. No, y además será permanente el trabajo. O sea. Exactamente. ¿A quién le agradecemos enormemente el que esté aquí con nosotros en esta mesa? Desde luego, además de nuestro reconocimiento, nuestro afecto al doctor Enrique González, porque es un intelectual, es un investigador, es un maestro, es un académico que nos da oportunidad de contar con sus opiniones, son diversas y desde luego aquí respetamos la pluralidad. Por supuesto. Gracias, Enrique, gracias por ti, estar Betty. aquí. Te contento. agradezco muchísimo. Muy contento. Yo sé que andas muy ocupado y desde luego no comparto con tu bigote. No comparto. Vamos a hacer una encuesta, pero no nos gusta el bigote. Pero bueno, es parte de la personalidad de cada quien, los gustos de cada persona. Y bueno, hay que respetar. ¿Cómo viste, Enrique, estas elecciones del día 5 de junio? Fueron interesantes, son lo que se llaman las intermedias. Se hacen más o menos a la mitad de un sexenio presidencial y toman el pulso del país en sectores que se han vuelto importantes, que son estratégicos, pero por supuesto no son la totalidad del país, es una parte. En este caso hubo elecciones para gobernador en 12 estados de la República. Y resulta que el Partido Revolucionario Institucional, que había prometido que volvería por el carro completo, perdió 7. Ganó solamente 5 de esas gubernaturas con todo lo que sabe hacer. No crean que dejó de hacer lo que sabe. Es decir, ¿lo superaron? Lo superaron, pero hay que tener cuidado con eso porque pues ganaron su hermano y su primo hermano, el PAN y el PRD. O sea, es un poco como para interpretar al votante mexicano. Nos dijo el votante mexicano a medio sexenio de Enrique Peña Nieto: no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en este sexenio. Ese es el primer gran mensaje. Y entonces no voy a votar por los candidatos de Enrique Peña Nieto. Esa es nuestra primera enseñanza. Pero luego nos dijo también: voy a votar por otros que pudieran ser no tan malos, pero sí algo malos. En el caso más claro es Veracruz, Yunes contra Yunes. Ahí le dijeron al votante: ¿votas por Yunes? No, no quiero a Yunes. Bueno, pues entonces te pongo a Yunes. O sea, no es serio. La política mexicana luego no parece muy seria con estas cosas, pero bueno, pues sí, sus consecuencias sí son muy serias. Así que primera cuestión, el votante nos dijo que no aprueba lo que se ha hecho en este sexenio, pero luego también nos dijo que no tiene la decisión todavía de optar por candidatos que se salgan de las reglas del sistema establecido. O sea, no votó por Morena en Zacatecas. Yo había dado por hecho que se ganaría por esa gubernatura para Morena. En Veracruz también había posibilidades de ganarla. No votó por ahí. Pero sin embargo sí hubo una importante respuesta en ese sentido. Sí hay que tomar en consideración ese contingente popular que participó. Entonces, segunda gran enseñanza: el pueblo de México está pensando sus opciones, todavía no define sus opciones, porque los panistas se entusiasmaron mucho con los resultados, porque llevan en el cabuz al PRD
a lo que va quedando del PRD, porque cada vez es menos significativo para México, pero lo que va quedando del PRD se subió al cabuz del PAN y ahí van pegados. Y eso dio al PAN mucha alegría, se mostraron ya prácticamente en la antesala de la presidencia en el 2018. El señor Anaya dijo, de aquí a Los Pinos ya está muy cerquita para el PAN otra vez. Me cuesta trabajo creer eso porque yo creo que al pueblo de México no se le han olvidado las desastrosas administraciones de Calderón, más de 100,000 muertos, y de Fox, el crecimiento de una deuda y de la delincuencia organizada. Así que yo no creo que el pueblo esté pensando en volver a darles la oportunidad. ¿De lavadora de dos patas? De la lavadora de dos patas. Luego, las otras fuerzas. Bueno, el PRD ya dije que va un poco como de salida. Como que ¿De dónde estribo? Peón de estribo, sí, ya se ¿De dónde estribo del PAN? Del PAN, sí, con Anaya ahí muy cerca, pegaditos. Hasta suena un poco extraño PAN-PRD como una alianza. Contra natura. Sí, muy rara, no pega, es como esos matrimonios muy a fuerza que duran poquito. Bueno, la Morena, yo tenía, ya dije, la expectativa de que Morena ganaría Zacatecas, ahí me parece que otra vez el PRI echó a andar el mecanismo del fraude porque ahí sí había condiciones para ese triunfo. Veracruz, Morena también, hubo rejuego, hubo movimiento. Y bueno, pues lo más importante es que ratificó Morena, que es la mayoría en la capital de la República. Yo creo que es obvio que en estos momentos está totalmente abierta la disputa por el poder en cuanto a los presidenciables. Yo creo que aquí en tu intervención, en lo que nos has comentado en estos momentos, hay algunos elementos que destacan. Es decir, hay posibilidades de una inducción perversa, oculta, para adelantarse a tronar algunos precandidatos, en este caso como el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en esta gran disputa. Esa es una. Sí. Es decir, hay una inducción, hay un manejo soterrado de algunos secretarios de Estado que yo diría, en un análisis más profundo, pues tienen una gran responsabilidad del resultado de los comicios por el PRI. Sí, sin duda. El gran perdedor se llama Manlio Fabio Beltrones. Él había o Peña Nieto presumido, sí, Peña Nieto como el responsable principal de los actos de gobierno, pero ya en la operación de la elección es Beltrones. Beltrones había dado la impresión de que estaba muy seguro, había hablado de la vuelta del carro completo, se dio el lujo de decir que el PRI era un partido de todos, de todas, que las ganaba. Estaba muy ensoberbecido con algunos resultados recientes. En Colima les habían quitado un candidato por sinvergüenza, se anuló el proceso, pusieron el mismo sinvergüenza y volvió a ganar, entonces estaban muy ensoberbecidos. Y ahora Beltrones está en la tesitura de si renuncia o no, y yo creo que debería hacerlo si hubiera un poco de vergüenza en esos partidos. Yo creo que esto no es un problema de vergüenza. Esto es un problema hasta de conveniencias, de intereses, de movimientos que se están dando en la clase política, que en estos momentos hay contradicciones internas. Y de efectividad política, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que en esta carrera habría que pensar efectivamente una tesis que por ahí alguien manejó, en el sentido de que salió, me parece, el día de ayer en Milenio Excelsior, en el sentido de que el culpable
o la falta de oportunidad de una iniciativa del presidente, como por ejemplo lo de, incluso aquí lo llegamos a comentar, lo inoportuno de la iniciativa de los matrimonios gay. Aquí lo comentaste. Sí. Entonces, esa falta de oportunidad de momento concitó a las fuerzas más conservadoras, a la iglesia, en contra de esta determinación. Tenía que desquitarse la iglesia. Porque además este es un asunto, y creo que tú lo mencionaste, bueno, ¿por qué una iniciativa de esta naturaleza al Congreso cuando se puede resolver, como en el caso del DF, de manera local? Entonces, yo creo que el motivo, uno de los motivos en donde, ¿no piensas tú que fue un motivo más esencial, más profundo, esa inconformidad manifestada? Porque es obvio que es una inconformidad. Sí, es obvio una inconformidad, sí, eso sí es verdad. Esa inconformidad no es por lo de los matrimonios gays. A lo mejor de la iglesia sí. Sí, pero en general... Pero de los mexicanos, ¿por qué? ¿No es las reformas energéticas? Pues es más probable que sea eso. La persecución a los maestros, esta actitud de la guerra desatada contra el magisterio. Entonces el resultado nos da perdedores. El perdedor fundamental, bueno, la administración de Peña Nieto, pero Beltrones yo creo que no tiene futuro por el tema de la eficacia. Tienes razón lo de la vergüenza de la eficacia. Luego, ya se perfila que el ganador es Chong, porque a Chong ya se le había dado la circunstancia de que Videgaray se debilitó por el mal manejo de la economía. Resultó claro, un manejo total. muy mediocre. Todo mundo está sufriendo en el bolsillo, por favor. Y decían que él era el candidato del Fondo Monetario, el candidato del Banco Mundial, pero se está gastando muy fuerte porque, pues, presidente devaluado es un presidente que devalúa, ¿verdad? No, esa historia ya la conocemos nosotros. Entonces están Nuño. devaluados. Nuño se fue, eso es casi es un monigote, ¿verdad? El pobre Nuño no tarda en desaparecer del escenario. Y entonces, pues Chong se fortaleció, sin duda. Luego, en el PAN andan manejando mucho a la esposa del señor Calderón, a la señora Zavala. Yo creo que esa es una como jugada de distracción, porque en el fondo el PAN debe estar pensando en una candidatura única con el PRD. Ya vieron que les dio resultado en algunos lugares y ellos creen que esa es la solución o su posibilidad. Y el PRD... Pero ¿no te parece inclusive que Ricardo Anaya y sus compañeros adoptaron una posición muy peligrosa, la posición triunfalista, y automáticamente hicieron a un lado al PRD? Fue por lo que protestó 2, 3 días después un connotado perredista. Pero Basabe, si te acuerdas, incluso había renunciado ya si no se hacía la alianza con el PAN. O sea, si Basabe sigue en la presidencia del PRD, quiere decir que seguirá hegemonizando la tendencia a la alianza con el PAN. Ahí iremos leyendo los acontecimientos. Yo me inclino a pensar en eso. ¿Tú no crees que pueda salir Basabe? Yo creo que el PRD no tiene posibilidades propias. Mancera está achicharrado con los reglamentos y con... No, Mancera no tiene ni la menor posibilidad. Basabe es una figura grisona y ellos estarían pensando en una candidatura común con el PAN a base de personajes que ellos llamarían de la sociedad, gente que consideraran ellos muy destacada, en fin. Yo más bien le pienso que va por ahí, no por el lado de la señora Zavala. Y la otra candidatura es López Obrador, que está apuntado desde hace un buen rato, que ha estado haciendo su trabajo durante ya un tiempo y que ahora como nunca apunta con posibilidad. Las encuestas lo dan como el mejor posicionado de todos.
Y cada que aparecen esas encuestas hay alarmas que se prenden, hay focos rojos que se prenden en el sistema y en el gobierno, y lo empieza a atacar Nuño. Avientan a Nuño por delante. Nuño es como muy enjundioso. Él va a todas, ¿verdad? A él le gusta gobernar con el garrote en la mano, paz, 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 pegando. Lanzan a algunos comentaristas de prensa, le echan encima los periódicos estos que ya conocemos, que son orgánicos del gobierno, La Crónica, La Razón, todos estos periódicos que son del gobierno, porque le ven posibilidades. Fíjate que sí están temerosos de que vaya a mantenerse esa tendencia y llegue fuerte al 18. Todavía es temprano, no hay que echar las campanas. Porque yo no creo que en estos momentos haya una decisión a favor de que salga Manlio Fabio. Porque todavía faltan procesos el año que entra. Entonces, yo creo que además es un zorro que sabe y que entiende que hay necesidad de tomar una serie de medidas para prepararse. Yo creo que efectivamente esto lo esperaban, esto lo esperaban. Y creo que como tú más que nada lo dijiste en un principio, esto fue Tomarle el pulso. el pulso de la situación electoral. Sí, le están midiendo las cosas. El agua a los Al camotes. agua a los camotes a mitad del sexenio para preparar el 2018 con la idea de quedarse y repetir, porque están aquí desde, ya van a cumplir un siglo en el poder. Bueno, había una interrupción, pero ¿a quién prefieres? No, no tan malo el Pinto como el Colorado. No, fíjate, no, pero esa interrupción fue muy simbólica, no fue tan real, porque el proyecto siguió siendo el mismo, las fuerzas hegemónicas las mismas, el ejército el mismo, los capitalistas los mismos. Un recambio. Sí, nomás un recambio de caras, pero realmente no fue una cuestión de fondo. Entonces, Te voy a hacer una pregunta. Posterior a las... en algunos países, en Europa, posterior a las guerras mundiales, particularmente la última, empiezan en los procesos electorales a ganar las fuerzas más conservadoras. ¿Por qué? Y sí, es una pregunta fuerte y crecen mucho los neonazis en Francia, Le Pen, en todo el centro de Europa. Yo creo que hay en los países un sector de la población que no está conforme con lo que tiene, pero tiene más miedo de perder lo poco que tiene. No sé si me explico. O sea, quisiera tener más, quisiera progresar más, quisiera acomodarse mejor, pero lo que tiene lo valora de tal manera que lo pone por encima de todas las cosas, y entonces en aras de no perder lo que tiene se vuelve sumamente conservador. Ahí se arraigan ideas como el miedo al otro. Viene un migrante centroamericano, vienen los hondureños, muchachitos que andan ahí hambriados, que vienen cruzando nuestro territorio para irse a Estados Unidos, y algunos se quedan, porque así es la vida. Pues la gente les tiene miedo, porque es distinto, porque son discriminatorios. Sí, es una actitud discriminatoria. Y entonces esa actitud discriminatoria en tiempos de crisis se hace más exacerbada, se hace más fuerte, porque hay menos satisfactores en el mundo. Entonces podemos calificarla como una actitud nacionalista. Nacionalista, pero en mal sentido de la palabra. Hiciste bien en enfatizar nazi o nalista, sí, porque así sucede. Y a eso le atribuyo yo la permanencia de sectores de derecha muy recalcitrante en todo el planeta, que se expresan peligrosamente. Estamos hablando en este caso de un fenómeno similar como Trump. La pesadilla de Trump puede hacerse realidad. Ese sueño malévolo que hemos tenido puede hacerse realidad, porque
Él explota muy bien el miedo. Los mexicanos les quitan los empleos, los mexicanos comen poco, no son dispendiosos, viven con cualquier cosa, los mexicanos tienen menos ingresos. tienen menos ingresos, cobran menos, pero además los mexicanos no olvidan sus costumbres, no dejan de hablar el español, no dejan de creer en la Virgen de Guadalupe, no sé. En las tortillas. En las tortillas, en las carnitas, no dejan de vivir como mexicanos. Y entonces el miedo que resulta de eso lo explota Trump. Efectivamente es una realidad. Y la otra parte de las elecciones, Betty, pues fue la constituyente del Distrito ¡Ay! Federal. Ese fue como dicen, la corona, ¿no? Esa es, sí, la cereza del La pastel. cereza del pastel. A ver, la palabra constituyente es una palabra muy grandota. Sí, Es una hombre. expresión muy fuerte que significa que el pueblo ha roto amarras que lo estaban sujetando antes y que ahora sin ningún tipo de amarras ni de límites va a crear su nuevo orden jurídico. No es una palabra grandotota, significa nada menos que el pueblo en movimiento, actuando y organizándose políticamente y sobre todo estableciendo los principios políticos básicos de la sociedad. Una constitución lo que tiene en el corazón son las decisiones políticas fundamentales de una sociedad. Vamos a ser una república, vamos a ser representativa, vamos a ser democrática. Eso es lo que dicen las constituciones. De modo que semejante palabra le queda muy grande a lo que salió de estas elecciones en el órgano este que va a dar a luz una llamada Constitución del Distrito Federal. Y voy a decir por qué. Déjame hacer un paréntesis. Yo agregaría por ahí, como alguien dijo, como el PRD, una constitución, PRD o Movimiento Ciudadano, chilanga, hazme ¿Qué es favor. eso? No nos gusta que nos digan chilangos. No le hagan así. Pero constitución chilanga. No, se equivocaron, Fer. Por eso van de bajada, digo yo, pues esas son muestras de decadencia. Cuando uno está en decadencia, empieza a perder lucidez. Yo espero que no se me note mucho todavía. No. Reformaron el artículo 122 constitucional. La clase política, para abrir el proceso hacia una constitución de la Ciudad de México, reformó el artículo 122 constitucional. Y esa reforma despertó muchas expectativas porque dijeron ya va a tener su constitución la ciudad, ya no se llama Distrito Federal porque desapareció ese concepto, y ahora va a haber una nueva entidad política que es la Ciudad de México, que va a autogobernarse y a erigir su propio texto jurídico máximo, que será su constitución. Esa era la expectativa. Pero le pusieron más candados que Houdini. La mandaron al agua, mandaron el proyecto al agua, pero lleno de cadenas y unos candadotes de esos de alta seguridad, de los que les ponen a las... Estilo Houdini. Estilo Houdini, ni más ni menos. ¿Cuáles fueron esos candados? El primero candado fue que el Pacto por México, la clase política, el nuevo partido de Estado, fíjate, integrado por varios partidos. Sí. Es un partido. Ese sí es una coalición. Esa sí es una coalición verdadera, esas no tonterías, porque esos sí se ponen de acuerdo en repartirse cosas amigablemente y comedidamente. El Pacto por México decidió reservarse 40% de los delegados a la constituyente, entre comillas, y decidió que solo el 60% se elegiría. Pero le puso una trampa ahí, porque todos los acuerdos que deberá tomar la Asamblea deberán ser por 2/3, de manera que el Pacto por México se reservó el derecho de veto. Su 40%, si nunca está de acuerdo con algo, nunca va a pasar. O sea, se blindaron contra cambios fuertes, contra cambios importantes en la Constitución de la ciudad. Segunda... Por si fallaba. Por si algo falla. Segunda cadena. El otro 60% se elige, pero se elige por medio de los partidos legalmente registrados. No se elige
de manera abierta entre la ciudadanía, o sea, no es el pueblo, no es la población, no es la sociedad, no es la ciudadanía moviéndose para darse una organización política, sino el pueblo acudiendo a las ventanillas que ya están establecidas, que son los partidos políticos. Y entonces cada partido político, pues ya sabemos, tiene su clientela, tiene sus propietarios, ya sabemos cómo son los partidos reales de carne y hueso. Y entonces resulta que esto se reflejó en esta constituyente, porque los partidos pusieron, oye, va a ser Santiago Krill por el PAN, hazme el favor, y Chucho, el Chucho Mayor por el PRD. Jesús Ortega. Jesús Ortega Martínez. No, pero además meten en planilla ahí del PRI a dirigentes nacionales de la CTM. Sí, qué horror, quedó horrible. Su 40% es un 40% de clase política, pero de clase política de esa petrificada. Son de los que ya son inamovibles, que están ahí desde hace 40 años, en todos los partidos, desde hace 40 años, y que no se van, ahí se van a morir, nomás saltando como chapulines de un puesto a otro, ¿no? Quedó... O que los mueva el titiritero, alguien decía así. También, o sea que quedó muy mal constituida. Luego, las reglas que pusieron estaban dedicadas otra vez a Morena, porque Morena, ya se comprobó de nuevo, tiene la mayoría en la capital de la República. Eso es un hecho absolutamente comprobado, y entonces había que quitarle a Morena la posibilidad de que tuviera la mayoría en la constituyente. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues se reservan su 40% y aparte se dan a todos los partidos una cierta cuota que hace que a Morena le queden, creo que 22. 22. Resulta que no va a tener ni siquiera el veto. El Pacto por México ya tiene el veto con su 40%. Morena no tendrá ni siquiera la posibilidad de vetar. Pero, ¿qué no habrá la posibilidad, doctor, de que algunos congresistas del PRD, está Padierna, Luna, están algunas gentes que van por parte del PRD, por el Senado, por la Cámara, puedan modificar su voto? Ojalá, pues, siempre uno espera algo, porque el día que perdamos la esperanza ya perdimos todo, pero luego la política es terrible, nos da unas lecciones bárbaras que dice uno cómo... Unos mazazos. Sí, unos mazazos en la cabeza que no sabía uno ni... Pero bueno, en teoría eso es posible, pero ya veremos en la vida real de qué tamaño son los compromisos. A mí me preocupa, efectivamente, tú has definido extraordinariamente y con una sencillez qué es la constituyente, el por qué existe una constitución como un elemento básico que rompe, dices tú, amarras y delímites. Pero además debe romper el actual orden jurídico. Es decir, tú defines como los principios básicos de una sociedad. Exactamente eso es. ¿Con estas gentes tú crees que esto sea posible? Madre mía, fíjate que estoy temeroso de que no sea posible. Y cuando es una cuestión meramente de imagen, para el año que entra, para el centenario de la Constitución. ¡Qué vergüenza, oye! ¡Qué vergüenza! Van a decir que la Constitución de 1917 festeja sus primeros 100 años con esta constituyente de la Ciudad de México. La verdad es que no va a dar el ancho, pero espero, no quiero ser nunca negativo en mi vida, no se me da lo negativo, pero no puedo estar optimista pensando que la constituyente va a dar un gran producto. No lo va a dar, está sumamente acotada, sumamente amarrada, y van a hacer algunos anuncios espectaculares. Van a decir, ya se permitieron las bodas entre personas del mismo sexo. Lo del aborto. Van a decir, sí, lo del aborto. Van a decir 3 o 4 cosas y entonces le van a decir, ciudadano ya de la capital, tú ya tienes más derechos, tú ya...
cuando la verdad es que no va a llegar ahí. Nos van a restringir. Nos van a restringir. Y luego, bueno, pues hemos visto cosas entre cómicas y satíricas, ¿verdad? Eso de que ahora nos van a decir chilangos, no, por favor. No, pues está bien, así como chiste o como un comentario entre amigos que dijeron, yo le chilango, bueno, pues pasa, ¿verdad? Pero ya en serio, no, no. Eso no es Pero además no está aprobado totalmente. Esto tiene que darse precisamente en la Constitución. En la Constitución, sí, pero no sea que se les vaya a ocurrir decir Constitución chilanga para la capital de la República. Porque bueno, yo pienso que en esta base jurídica nueva, tiene que estar inmerso algunas cuestiones que son fundamentales para la población. Es decir, no se va a establecer un artículo exprofeso para que los jóvenes puedan acceder a las escuelas públicas. No, eso ya está regido por la Constitución General de la República. No se va a decretar ahí que tenemos derecho al agua, etcétera, etcétera. Yo creo que son cosas mucho más profundas. Sí, tienen que ser las decisiones políticas fundamentales. Mira, la expectativa de un nuevo texto era, porque ahora ya con esto como quedó ya no es, era fundada en la historia de la ciudad. Esta ciudad es una ciudad muy progresista, es una ciudad donde se han abierto libertades que no se dan en otros puntos del país. Y conste que yo soy de San Luis Potosí, para que no se piense que es un chauvinismo. O se habían localista. abierto. O se habían abierto, porque ya la está cerrando de nuevo Mancera. Ahora resulta que no pueden entrar los maestros de México a la capital. ¿Hay represión? Oye. Al artículo 5º. Oye. O sea, se viola el artículo 5º constitucional. Oye. El de libre tránsito. Imagínate la ciudad de las libertades amurallada. ¿A poco Mancera va a levantar una muralla grandotota para cerrar la ciudad y ponerle puertas y candados? No podemos permitirle eso a Mancera. Se tiene que definir la economía, ¿verdad? Se tiene que definir la economía. La economía mixta, pero también se tiene que definir el patrimonio. Creo que ahí son cuestiones fundamentales. Sí, y tú mencionaste cosas importantes. Por ejemplo, tenemos que hacer efectivo, por ejemplo, mencionaste el derecho al agua. Sí, se tiene que hacer efectivo, pero hoy el agua se está convirtiendo en un negocio universal, un negocio para las transnacionales. En una mercancía. En una mercancía. Hay que evitarlo en la capital. Eso sí se puede, por eso sí se puede pelear en la Constitución. Vamos a exigirles a esos que queden ahí, que pongan que es obligación del Estado satisfacer el derecho humano al agua de todos los que habitamos aquí y todos los que pasen por aquí. Venga quien venga, aquí es bienvenido. Aquí no vamos a levantar murallas para que no entren los de Chiapas o los de Guerrero. Hazme el favor. A mí lo que más me preocupa es el estado de violencia permanente en contra de cualquier tipo de manifestación. Efectivamente, y no hay que dejarlos que continúen en esa línea. Porque estamos yendo a un callejón sin salida, al autoritarismo, más que esto, a que vendan hasta las calles. A que vendan las calles, ya las venden. Fíjate, el otro día a una comercial mexicana le andaban vendiendo ahí aquí cerquita. Cerquita de aquí, la Benito Juárez. Esa, ándale, que entonces estamos en la misma, estamos enterados. ¿Cómo? No, tenemos que impedirlo. Esta ciudad es una ciudad progresista, es una ciudad con tradición, con historia, es el corazón de la patria, pero la patria de todos los mexicanos, no nomás de los que estamos aquí. Yo creo que en una cosa no estoy de acuerdo, en el que siga siendo una ciudad progresista. Fue, y tenemos que reconstruir. Eso, estamos de acuerdo, tenemos que volver a ser una ciudad progresista. Sí, porque si nos dejamos, la van a hacer retroceder. Luego, así como una cosa anecdótica, quieren saber cómo será nuestro nombre, nuestra designación, ahora que se llama Ciudad de México.
Mexiquenses ya hay porque son los del Estado de México. Entonces yo digo, a ver qué te parece a ti, que nos llamemos mexicalinos. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y porque somos capitalinos. Entonces Ajá. reunimos las dos características Está históricas. más decente. Está más decente, yo digo, ¿no? Sí. Pero chilango no. No, qué Yo barbaridad. digo que no me suena mal eso, yo soy mexicalino. Bueno, a lo mejor al principio suena raro, pero creo que es una designación correcta porque recoge las dos características fundamentales de esta zona, el corazón de la patria, México, y lo capitalino, que es la esencia de esta ciudad. Así que bueno, pues un gran fiasco en la llamada constituyente, un gran fiasco, no esperemos nada bueno de ella. ¿Qué significa, doctor, el que el 71, casi 72% no haya ido a votar? Pues que se dio cuenta de lo que nosotros estamos diciendo tú y yo. O sea que tú y yo no estamos tan locos porque 72% de los habitantes de la ciudad piensan igual que nosotros. Porque no fueron a votar. Dijeron, yo que voy a ir a perder el tiempo si lo que va a salir de ahí ni me beneficia ni me va a ser importante en la vida. Mejor hay que hagan su circo y su teatro. Van a hacer teatro, van a hacer circo, pero no les va a cuajar porque no hicieron un ejercicio real de democracia, sino un ejercicio de simulación de democracia. Y eso pues, no va a traer resultados. Independientemente de que también fue un fiasco lo de los candidatos independientes. También. A mí me parece que aquí se polarizó algo muy interesante. Por un lado los partidos y por el otro lado la ciudadanía. Es decir, son dos grandes partidos, o dos grandes partes, o dos grandes ejes, que sobre esos ejes hay que trabajar. Yo creo que tenemos que avanzar en cualquiera de las trincheras que nos toque, en la concientización, el dar respuesta, explicaciones de lo que pasó. Pero yo no veo en el caso del DF, de esta Ciudad de México, que pueda haber una autocrítica por parte de los partidos políticos. No la veo. No hay. Ellos están en la fiesta. Ellos creen que lo hicieron todo muy bien. Oye, por cierto, ¿ya viste que ahora son 4 letras consonantes las que ponen para que identifiquemos a este CDMX? Pues sí, parece una marca una marca, ¿verdad? Sí. Ha de estar registrada. Ha de estar registrada en algún lado. CDMX, entonces yo no sé cómo la voy a pronunciar cuando... ¿Eso fue invento de quién? Sepa la bola y se Del secretario de Desarrollo Económico. Ah, sí, fíjate. Chestorisky. CDMX. No. O sea, un gran negociante. Sí, ¿verdad? Pues es que para eso sí ha de ser muy bueno. Para hacer estos, no sé cómo se llaman, no es un acrónimo, ¿verdad? Bueno, no. Como se llame la marca. La marca de la capital de la República. No está bonita CDMX, no. No. Como no nos gusta lo de chilangos. Pues sí. No, tenemos que defendernos. Y bueno, pues queda pendiente la reforma política de la Ciudad de México. Otra vez. One more time. ¿Tú crees que esto de marcha atrás? ¿Esto de la constituyente? No. Queda pendiente porque la que van a hacer va a resultar balina. Entonces queda pendiente hacer una lucha por conseguirla de a de veras, por hacer que de veras haya una asamblea constituyente. Esta digamos que fue una prueba, una semiconstituyente, una viceconstituyente, una subconstituyente, digámoslo así. Como de prueba, como de ejercicio para ir. Tú ya lo dijiste. El pulso. Sí, el pulso político. Están tomando el pulso político. Bueno, tomémoslo nosotros también, el pulso de la Ciudad de México con esta semiconstituyente, y nosotros luchemos por la verdadera, ¿verdad? Por una donde sí participa el pueblo. Fíjate, yo conozco personas que tienen trabajo sobre la Constitución mexicana y de la ciudad, que son verdaderas eminencias. Está don Elisur Arteaga Nava, no sé si lo ubiques, es un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Oye, yo esperaba que esos personajes estuvieran. Fueran llamados. Sí, oye, tienen 40 años estudiando el tema. Sara, Elisur Arteaga Nava, respetado maestro de la UAM Azcapotzalco. Y sí, bueno, pues a veces no coincido con él, pero Rojas Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, tiene un libro sobre la Constitución de la Ciudad de México. Hombre, pues lo hubieran preguntado, esos eran los que tenían que estar dando puntos de vista y opiniones, ¿verdad? Pero sí, está muy estudiado por ellos. está muy estudiado por ellos, ¿verdad? Pero no, se trata de los amigos, el Chucho. No, pero además yo creo que aquí las universidades que tenemos Sí, tienen gente muy connotada. sí, debían estar presentes. En la universidad me parece que hay un instituto de la ciudad. Sí, hay estudios de la ciudad en la UACM. O sea, tomar en cuenta a la gente que está estudiando el asunto, que vengan y que nos aclaren panoramas, que digan por dónde ve el camino y que entre todos, ¿verdad? Que participe mucho la gente. Pues sigue pendiente la asignatura, ¿no? Al cabo el mundo no se acaba con estas cosas que hacen, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el próximo desarrollo a partir de este corte de caja? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Entenderán esto? ¿Reconstruirán su partido? ¿O bien seguirán en la línea tesitura? Si Y misma tesitura. si siguen en la misma tesitura, lo que van a hacer es en algún momento desaparecer como, PT. sí, como, pues sí, por decir al que le fue más mal en esta elección, como el Partido del Trabajo, que le ha ido muy mal últimamente. Y es que el sistema no está funcionando. El sistema de partidos está ideado para sustituir al que tuvimos durante muchos años, el sistema de PRI-gobierno. PRI-gobierno y Estado eran la misma cosa. El Estado, el gobierno, el partido, como la no santísima Trinidad. Así eran. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobierno, Estado y partido, eran lo mismo. Bueno, para combatir eso se creó un sistema de partidos, pero luego los fueron incluyendo ahí, y en realidad hoy solo se diferencian porque traen colores distintos, se pone una cachucha o una camiseta. Pero la misma ideología. Pero la misma ideología. Y eso no sirve. Entonces, ¿para qué? Mejor que se vuelvan a juntar, así se gasta menos. ¿Hay alguno que sea un partido anticapitalista? Pues hasta hoy no lo han manifestado así, ninguno. Yo espero que Morena tenga posibilidades, porque nunca pierdo la esperanza. No soy miembro de Morena, diré, para no... Otra vez como lo de la capital y lo de San Luis Potosí, no es porque hable de mi partido, no soy miembro de Morena, pero yo espero que tenga posibilidades de desarrollo y que haya opciones, porque luego no hay nada. Es que votar entre Yunes y Yunes debe ser una encrucijada fatal, ¿verdad? No, por favor. Yo creo que en el propio sistema se requiere un sistema, bueno, de partidos, vamos a conceder, pero también un sistema de pesos y de contrapesos. Sí. Si no existe esto, un sistema a donde, bueno, nosotros lo vemos así, pero a donde exista la crítica y la autocrítica. Sí, y que la crítica sea escuchada, porque luego tienen orejas de tepalcate, como decía mi abuelita. ¿Lo escuchan? ¿No escuchan? No puede Ahí está ser. lo de los maestros. Ahí está lo de los maestros, ¿no? Los maestros tienen toda la razón del mundo, lo sabemos todos los mexicanos. Están reclamando cosas justas, válidas, valiosas. Garrotazo tras garrotazo. Así no se puede, ¿verdad? Dime tú, aquí lo que está haciendo agua seguramente también es el cómo existe una ley de participación ciudadana que no funciona. No funciona.
¿Por qué será que no nos funcionan las cosas? Es que algo hay, tenemos que encontrar cuál es la causa. A veces se crean buenas instituciones y luego resulta que en la vida real se echan a perder, que nomás La empiezan metida de pata de los partidos la metida de pata de los partidos. o de los funcionarios que están administrando la delegación. Los intereses concretos. Los intereses concretos, todo Todo se junta. se junta y se nos vuelve en contra de los avances. Sí, hay que encontrarlo, tenemos que seguirle intentando y tratando todos los días, a todas horas, de que esto se modifique, porque ya no aguanta, está muy echado a perder todo esto, hay mucha desesperación en mucha gente y el país no va bien, tenemos que hacer el rumbo y encontrar por dónde marchamos de manera armónica. Si no se trata de estar permanentemente peleando, se trata de estar encontrando rutas para que todo el mundo encuentre por dónde dar. Cuestiones fundamentales, ¿no? Cuestiones fundamentales. Prácticamente todo se ha privatizado. O todo está teledirigido a que el régimen de las empresas salga adelante, ¿no? Y solo ellos triunfan, solo ellos ganan, solo ellos progresan, solo ellos salen adelante y la gente se queda atrás y la gente no progresa y la gente va resintiendo todos esos hechos. ¿Qué opinas tú de los resultados en función del jefe de gobierno? En función de Mancera. Fue algo demoledor para la política que ha estado manifestando las políticas Mancera. Sí, el gran perdedor aquí en la ciudad es Miguel Ángel Mancera, no hay la menor duda. Oye, qué falta de oportunidad, ¿eh? ¿Sí? Ayer no establece que está decretando no más micros. Sí. Ah, caray. Oye, me irán a poner en Contreras el metro por fin. Sí, no puede ser, gobiernan a garrotazos, ¿verdad? Gobiernan a golpe de, no puede ser. De manera espontánea. Sí, así nomás por ocurrencias, ¿verdad? No puede ser. Imagínate a cuántos afecta esa decisión de Mancera de que desaparezcan los micros. Sí, son decenas de miles de personas que viven de eso. Familias. Familias que viven de eso y que pues es una ocupación legítima, justa, valiosa, ponderable, y de repente les dices, no, ustedes ya mañana no van a existir, o pasado mañana. Y los vamos a sustituir. Ah, caray. Sí. Igual los taxistas. Igual los taxistas, sí. Igual el hoy no circula. A veces tengo la impresión de que Mancera quiere regresarle al PRI, la capital, porque son muchos errores juntos. Yo creo que son acuerdos. Y este pobrecito señor Paquiano, Sí, ¿verdad? manda a los subsecretarios porque él no se atreve. No se atreve. O sea que estamos en la lona. Sí, oye, qué terrible. Por eso respingamos. Por eso, y no vamos a dejar de hacer. Exactamente. Estamos prácticamente ya en la ruta final de este programa, cosa que te agradezco muchísimo, Muchas gracias. porque eres una gente, además de lo preparado, de la sabiduría y todo esto, eres una gente que está vinculada al pueblo. Sí, trato. Y que estás platicando, charlando con la gente, conociendo los problemas, pero también eres una gente erudita que le metes, ¿verdad? Hago la luchita por estudiar, sí. La verdad sí trato de enterarme bien de las cosas. ¿Y qué podemos sacar como enseñanza de todo eso? Porque siempre hay que buscar la parte positiva de todo esto. El sistema en su conjunto es un sistema que está En decadencia. En plena decadencia. Es más, no solo eso, sino
con cierto grado de descomposición. Ya está empezando incluso a emitir malos olores por algunas partes este sistema político. El asunto es que no hemos construido la propuesta para el nuevo. No nos hemos dado a la tarea, bueno, sí los hemos intentado, pero no hemos logrado tener la propuesta alternativa a la mano, y hay que construirla y hay que tratar. 2018 da una oportunidad, da una posibilidad, ojalá y ahí se iniciara, pero con los mecanismos de las elecciones luego no confía uno, no puede uno estar solo atenido a que ahí, no, la verdad es que hay que trabajar abajo, con mucha educación, con mucha comunicación con las personas y con la idea de que este país tiene que ser mejor para todas y para todos, tiene que encontrar medios para que los seres humanos encontremos aquí plena realización. Hemos tenido buenos momentos históricos, hemos tenido luchas muy valiosas, hasta gloriosas, diría yo. ¿Podemos incluir desde el punto de vista electoral el 88? Sí, cómo no, pues tú recuerdas las movilizaciones que hacíamos para tratar de cambiar el sistema y cómo el sistema nos volvió a comer el mandado. O sea, las alianzas. A mí me gustaría mucho que habláramos más adelante en otro programa con respecto a las alianzas. Yo creo que este es un tema que no está muy bien visto, porque es una alianza verdaderamente lo que pasó con el PAN y el PRD. En una alianza van de igual a igual, con ventajas o desventajas. ¿A favor de qué o en contra de qué? En un objetivo a mediano, a corto, mediano o largo plazo. Eso está de acuerdo a tu ideología, a tu programa de acción y a muchas cosas. Entonces, como que se les ha hecho fácil, perdón, el que se hagan alianzas con parte del enemigo principal, con los conservadores. Tú nos explicarás qué son los conservadores, ¿verdad? ¿A qué le apuestan los conservadores? ¿De dónde vienen los conservadores? ¿Por qué la lucha en el siglo XIX de liberales y conservadores? Entonces, hay que ver, hay que revisar. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Estos amigos estarán de acuerdo y creo que en este sistema de decadencia tenemos que ver también la influencia, la dependencia con los gringos. sí, cómo no. Y en un momento como estamos ahorita, de un candidato como Trump o Hillary. Sí. Es decir, yo creo que hay que ver eso, ¿no? Hay que verlo, sí. Bueno, pues vamos a seguir platicando, ya sabes. A mí me siento encanta muy que tú contento, vengas. muchas gracias. Aprendemos Sí, y creo que el mensaje que pretendemos enviar es muy positivo. siempre es positivo, eso sí, no estamos escondiendo nada detrás. No, pero siempre procuramos queremos que buscar lo gente mejor. lúcida, que personajes con sabiduría Gracias. vengan y Gracias, expongan gracias. sus opiniones. Gracias. Yo quiero agradecerte muchísimo, Yo soy un agradecido. Enrique, y quedan en el tintero ese tipo de temas. Bueno, sí los comentamos. los Estrategia, preparamos. táctica, objetivos, pero sobre todo la influencia de la política de alianzas. Sí, ¿para dónde y para qué? ¿Y a favor de quién? ¿Y a favor de quién? A favor de- Muchas gracias por haber estado en A este ti, programa, muchas Espacios de gracias. Diálogo de Mujeres Insurgentes. Gracias a nuestro compañero Hugo Aguirre. Gracias a usted por habernos sintonizado. Pásela bien. Beatriz Gallardo les agradece y nos vemos el próximo lunes en punto de las 11. Cuídense. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.